Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy vamos a hablar de una mujer emblemática de los años 50-60. Se trata nada más y nada menos de Norma Jean Motherson. ¿Sabes quién es? ¿No? ¿No te lo imaginas? Te invito a que lo descubras conmigo en Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Comenzamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Kike Cinéfilo, Twitter, @cinéfilokike, Instagram, @kike_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Kike Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Gladys Pearl Barker, con apellido de nacimiento Monroe, quien vivió del 27 de mayo de 1902 al 11 de marzo de 1984, se casó con el noruego Edvard Mortensen y poco después de separarse descubrió que estaba embarazada. El 1 de junio de 1926 nació en Los Ángeles su hija Norma Jean. Fue inscrita, según consta en el registro civil, con el nombre de Norma Jean Motherson, para que no fuera ilegítima y llamada Norma Jane Baker, con el apellido de la madre, en la práctica. Su madre la llamó Norma porque su actriz favorita era Norma Talmadge y Jane por la actriz Jean Harlow. Gladys, que trabajó como cortadora de negativos en la productora de cine RKO Pictures, no podía mantener a su hija por problemas económicos y emocionales y la dejó al cuidado de un matrimonio adoptivo, Albert e Ida Bolender, residentes en Hawthorne, California. Cuando Gladys consiguió una casa propia, decidió llevarse a su hija, pero al cabo de unos meses sufrió una crisis nerviosa. La custodia de Norma Jean la obtuvo la mejor amiga de su madre, Grace McKee, quien despertó el interés de la niña por el cine y quien la incentivó para que fuera, en un futuro, actriz. Cuando su tutora se casó en 1935 y se trasladó a la costa oeste de los Estados Unidos, Norma Jean fue dada en adopción a otras familias. McKee consiguió su custodia 2 años después, solo por unos meses. Después de que Norma acusara al marido de Grace McKee de haberla violado, la custodia la obtuvo el tío de la mejor amiga de su madre, Olive Brunings. A los 12 años volvió a ser violada, esta vez por uno de los hijos de Brunings. También a los 12 años ocurrió algo importante en su vida. Descubrió que tenía una media hermana mayor por parte de madre, Berenice, y empezaron a escribirse cartas. Hasta que un día se pusieron en contacto. Hasta la muerte de Norma, ya convertida en la gran estrella Marilyn Monroe, las hermanas tuvieron una relación muy estrecha. Norma descubrió que no estaba tan sola como creía. Mientras tanto, después de la violación, se fue a vivir con una de las tías de McKee, hasta que la señora empezó a tener problemas de salud y le fue imposible cuidar de ella, y tuvo que regresar a la casa de Grace. Su marido había recibido una oferta de trabajo y debían mudarse, por lo que Norma tendría que volver a un orfanato. Para evitarlo, tomó una decisión que cambiaría su vida: casarse con el hijo policía de una vecina en junio de 1942. Norma tenía 16 años y James Dougherty 21. Desde entonces, ella dejó de estudiar para dedicarse a su papel de buena esposa y buena ama de casa. En 1943, cuando Estados Unidos estaba inmerso en plena Segunda Guerra Mundial,
Dougherty se enroló en la Marina y fue enviado como instructor a la isla de Santa Catalina, frente a Los Ángeles, para luego embarcarse hacia Australia. Norma Jean, al quedarse sola, se trasladó a casa de su suegra, con quien trabajó en la fábrica de municiones Radio Plane de Burbank. Mientras trabajaba en la fábrica Radio Plane, un fotógrafo la retrató en su puesto de trabajo para una revista. Sin saberlo, había descubierto a la que dentro de poco sería la gran Marilyn Monroe. Ella, por su parte, logró cotizarse como modelo y fue portada de decenas de revistas. Su nuevo trabajo como modelo no gustaba a su marido, y Marilyn Monroe tuvo que tomar una decisión. O continuaba siendo una buena ama de casa, o emprendía su camino hacia la fama. En 1946, Norma decidió apostar por su futuro. Se divorció de su esposo y se presentó a varios castings. Fue contratada por uno de los ejecutivos de la 20th Century Fox para trabajar como extra de cine durante 6 meses. Él le propuso el nombre artístico de Marilyn Monroe, por la actriz Marilyn Miller, y ella escogió el apellido Monroe por ser el de soltera de su madre. En sus primeros papeles, interpretó a una telefonista en la película musical The Shocking Miss Pilgrim y una camarera en Dangerous Years. La escasa aceptación que estas películas tuvieron de la crítica y del público contribuyeron a que su contrato no fuese renovado en 1947. En 1948, Monroe firma un contrato semestral con Columbia Pictures para interpretar a la bailarina Peggy en el musical Ladies of the Chorus. La película no cosechó muchos éxitos, por lo que su contrato fue rescindido. A partir de entonces, solo apareció en películas producidas por la 20th Century Fox, después de firmar un contrato de 6 años en 1949. Participó con un breve papel en la comedia Amor en conserva de los hermanos Marx, y en 1950 interpretó a Angela, la amante de un abogado, en la película policíaca La jungla del asfalto. También apareció en la película Eva al desnudo, protagonizada por Bette Davis, en la que interpretó a Claudia Caswell, una actriz de teatro. Por ambas interpretaciones recibió críticas positivas. En febrero de 1951 se inscribió en las clases nocturnas de arte y literatura de la Universidad de California. Interpretó papeles secundarios en varias películas de bajo presupuesto como Hometown Story, As Young as You Feel y Love Nest. Las perspectivas de su carrera comenzaron a mejorar cuando actuó en las órdenes de Fritz Lang en Clash by Night de 1952, con un elenco que incluía a Barbara Stanwyck, Paul Douglas y Robert Ryan. Nuevamente, su actuación recibió buenas críticas y poco después actuó en We're Not Married, comedia en la que trabajó junto a Ginger Rogers y Sacha Gabor, y en Don't Bother the Knock, un thriller en el que interpretaba a una niñera perturbada vigilada por Richard Widmark. Este trabajo, en palabras suyas, le exigió escenas de gran carga dramática, pero no consiguió el éxito esperado. En Monkey Business, dirigida por Howard Hawks, actuó junto a Cary Grant y Ginger Rogers, y mostró por primera vez su melena corta, ondulada, teñida de rubio platino. En 1953, después de participar en películas de bajo presupuesto, la actriz consiguió un papel protagonista, Rose, en Niagara. Darrell F. Zanuck, entonces presidente de la 20th Century Fox, le solicitó expresamente para ella. Así fue como Marilyn Monroe sustituyó a Anne Bancroft y consiguió críticas dispares. Unos decían que no estaba a la altura del papel y otros quedaron eclipsados por su explosiva belleza. A modo de curiosidad, cabe destacar que los famosos cuadros de Andy Warhol sobre Marilyn tienen como modelo una imagen promocional de esta película. En diciembre de ese mismo año, Marilyn apareció en el número inaugural de Playboy y se convirtió en la primera chica del mes de la revista. La portada mostraba a la actriz en una imagen que había suscitado muchas críticas, con un vestido de escote pronunciado, pero el interior era aún más explosivo. Como póster central se reproducía la fotografía Sueños Dorados, en la que Marilyn aparecía totalmente desnuda, tendida de perfil sobre una sábana de raso. En realidad, Marilyn no había posado expresamente para la revista. La imagen era de 1954, cuando ella era una desconocida de cabello más largo y oscuro, y se había tomado para un calendario. Hugh Hefner
dueño de la publicación, compró los derechos a tiempo para explotar el creciente estrellato de la actriz. La actriz protagonizó junto a Jane Russell la película Los caballeros la prefieren rubias de 1953. Allí interpretó a Lorelei Lee, una cantante y bailarina. Su trabajo en este filme recibió buenas críticas y su interpretación del número musical Damon's Our Girl's Best Friend se convirtió en un clásico de los musicales, siendo recreado décadas después por Madonna en el videoclip de su tema Material Girl. En 1953, Marilyn también trabajó con Laurel Bacall y Betty Grable en How to Marry a Millionaire. En esta comedia interpretó a Paula, una modelo que, junto a sus amigas con las que comparte un lujoso apartamento, intenta engatusar a incautos millonarios para poder casarse con alguno de ellos. La película cosechó críticas positivas y una buena recaudación, y nuevamente la actuación de Monroe recibió buenas reseñas. En 1954, la actriz apareció en el western de Otto Preminger, River of No Return, junto a los actores Robert Mitchum, Roy Calhoun, Tommy Ricks y Marvin Bae. Interpretó el papel de una cantante que conoce a un rudo vaquero, con el que vive diferentes aventuras. En la comedia musical There's No Business Like Show Business, compartió escena con Ethel Merman, Donald O'Connor y Mitzi Gaynor. La película recibió críticas negativas y no consiguió una buena recaudación. Aunque Monroe se había convertido en una de las actrices más relevantes de la 20th Century Fox, su contrato no había cambiado desde 1950. Su salario era inferior al de otros actores y no contaba con la libertad de elegir sus proyectos ni sus compañeros de trabajo. Cansada de interpretar papeles de rubia tonta, se negó a participar en el rodaje de la comedia musical The Girl in Pink Tights, al lado de Frank Sinatra. Como consecuencia de su negativa, el estudio la suspendió temporalmente el 4 de enero de 1954. Su suspensión fue analizada por los principales columnistas de Hollywood, y la actriz inmediatamente inició una campaña publicitaria para contrarrestar cualquier negativa de los periodistas, y así fortalecer su posición en el enfrentamiento con el estudio. El 14 de enero se casó con Joe DiMaggio en el Ayuntamiento de San Francisco, y celebraron su luna de miel en Japón. Su noviazgo interesó a los medios desde 1952. Monroe, sola, se trasladó de Japón a Corea con el fin de entretener a las tropas estadounidenses que se dirigían a la guerra. Durante 4 días interpretó canciones de sus películas para 70,000 marinos. En febrero, regresó a Hollywood y fue galardonada con el premio Photoplay a la estrella femenina más popular. Al mes siguiente, el estudio le ofreció un contrato más ventajoso desde el punto de vista comercial y artístico: $100,000 por protagonizar la versión cinematográfica de la obra teatral de Broadway The 7-Year Itch. En abril se estrenó la película western River of No Return de Otto Preminger, donde compartió escena con Robert Mitchum. Sobre esta producción, Monroe comentó: "Es una película de vaqueros de serie Z, en la que la escenografía y el proceso de CinemaScope son más importantes que las actuaciones". Sin embargo, tuvo buena acogida comercial. El primer filme que rodó tras reincorporarse a Fox fue el musical There's No Business Like Show Business, que aunque no era de su agrado, se vio obligado a interpretar como compensación por haber rechazado actuar en The Girl in Pink Tights. Estrenado en diciembre, fue un fracaso comercial y muchos críticos tacharon de vulgar la actuación de Marilyn Monroe. Tras un breve receso, Monroe aceptó el papel de la chica en la comedia The 7-Year Itch de 1955, adaptación cinematográfica de la obra teatral del mismo nombre. Por su trabajo en esta película recibió críticas positivas y su primera nominación al premio BAFTA como mejor actriz extranjera. The 7-Year Itch fue un gran éxito comercial con una recaudación de más de $8 millones. Sin embargo, esta película contribuyó a la crisis matrimonial entre Monroe y DiMaggio, disgustado él principalmente por la famosa escena del vestido levantado por el viento en Nueva York, y en general por la imagen provocativa que Marilyn proyectaba. La pareja se divorciaría meses después. El estudio mejoró el contrato de la actriz, en el que se incluyeron 2 cláusulas. La primera
señalaba que recibiría un porcentaje de la recaudación y la segunda le concedía la posibilidad de realizar una producción independiente al año. A mediados de la década de 1950, Monroe se mudó a Nueva York y dejó de actuar durante un tiempo, porque quería formar su propia productora de cine y perfeccionar sus dotes como actriz. Se inscribió, por sugerencia de su amigo Truman Capote, en las clases de teatro dirigidas por Constance Collier, quien murió días después del inicio del curso. Entonces, decidió matricularse en el Actors Studio, en las clases impartidas por Lee Strasberg. Cuando Strasberg consideró que ella estaba lo suficientemente preparada para actuar frente a la clase, le sugirió que interpretase junto a Maureen Stapleton una escena de la obra Anna Christie, de Eugene O'Neill. Por su actuación en esta pieza teatral recibió críticas muy positivas por parte de Strasberg y de sus compañeros. En 1956, Monroe regresó al cine interpretando el papel de Cherry en la película Bus Stop, gracias a su nuevo contrato firmado con la 20th Century Fox. La actriz pudo elegir director. Optó por Joshua Logan, que había sido formado con el mismo método de interpretación que Marilyn. Nuevamente, la actuación de Monroe recibió buenas críticas. Logan, en su autobiografía, escribió: Marilyn es una de las actrices más talentosas de todos los tiempos. Ella es realmente brillante. Creo que debió haber sido nominada como mejor actriz a los premios Oscar. Boyle Crowther, del periódico The New York Times, señaló: Marilyn Monroe se probó a sí misma que es una actriz. Ese mismo año fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical. El 29 de junio de 1956, la actriz y Arthur Miller se casaron en una doble ceremonia civil y religiosa. Miller practicaba el judaísmo, por lo que Marilyn debió convertirse a dicha religión para poder casarse en una ceremonia religiosa del rito judío. La prensa accedió a la casa donde se celebró el evento, pero en una de las persecuciones en búsqueda de fotografías murió accidentalmente una periodista que cubría el acontecimiento. Después, el matrimonio se trasladó a Londres, donde Monroe rodó la primera película de la Marilyn Monroe Productions, El príncipe y la corista, de 1957, dirigida por Laurence Olivier, quien fue también coprotagonista. El rodaje resultó muy angustioso para la actriz, que estaba embarazada y sufrió un aborto espontáneo. Durante este periodo, debido a sus trastornos emocionales y anímicos, se volvió adicta al alcohol y a los barbitúricos. La actuación de Monroe tuvo muy buena aceptación por parte de los críticos de cine. Incluso ganó el premio David Di Donatello a la mejor actriz extranjera en Italia, y estuvo nominada al premio BAFTA como mejor actriz. En 1959, Monroe participó en la película Some Like It Hot, con un elenco encabezado por Jack Lemmon y Tony Curtis, dirigida por Billy Wilder. Durante el rodaje, Monroe siempre llegaba tarde. Constantemente pedía repetir las tomas y con mucha dificultad lograba memorizar sus líneas. Esto provocó que se enemistara con sus compañeros, especialmente con Tony Curtis. El rodaje de la cinta también fue bastante angustioso, porque allí quedó embarazada, supuestamente tras un breve idilio con Curtis, pero nuevamente abortó. La película fue muy aplaudida por la crítica y el público. Fue la más taquillera de ese año y consiguió 5 nominaciones a los Oscars. Monroe interpretó a Sugar Cane, una chica romántica desafortunada en el amor y vulnerable, una rubia superficial, no demasiado inteligente, víctima de la maldad de los otros. Por su interpretación en esta película, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Más tarde, Wilder comentó que esta película fue uno de los logros más importantes de toda su carrera. Después de Some Like It Hot, la actriz firmó un nuevo contrato con la 20th Century Fox. Actuó en 1960 en el musical Let's Make Love, bajo la dirección de George Cukor. El rodaje de la película se retrasó por las condiciones físicas de Monroe y porque, a petición de ella, el guion fuera reescrito por Arthur Miller. Los cambios que realizó el dramaturgo hicieron que Gregory Peck rechazara encarnar el papel principal del filme. Cary Grant, Charlton Heston, Jill Brainer y Rod Hudson también lo rechazaron.
Al rechazo de estos, el estudio se lo ofreció al actor y cantante francés Yves Montand. Monroe y Miller se hicieron amigos de Montand y su esposa, la actriz Simone Signoret. Cuando Signoret regresó a Francia para rodar una película, Monroe y Montand tuvieron un breve romance, estando ambos casados. Si bien ella le pidió que abandonase a Signoret, cuando el rodaje terminó, él volvió a su país con su esposa. La película obtuvo críticas negativas y no le fue bien económicamente. Durante este periodo, la salud y el estado emocional de Monroe se fueron deteriorando notablemente. Por las noches, para combatir su insomnio, llamaba con frecuencia por teléfono al doctor Rolf Grinson, su psiquiatra y psicoanalista. También visitó a otros médicos cuando ella creía que era necesario. En 1960, Monroe formó parte del elenco de la película The Misfits de John Huston, cuyo guión fue escrito especialmente para ella por Arthur Miller. La actriz interpretó a Rosalind, un personaje que su esposo calcó de situaciones, diálogos y momentos de su vida. El elenco incluía entre otros a Clark Gable, Montgomery Clift y Thelma Ritter. El rodaje comenzó en julio de ese año y se llevó a cabo en el desierto de Nevada. El estado anímico de Monroe no era bueno. Faltaba con frecuencia al rodaje y tenía dificultades para poder concentrarse. Igualmente para dormir, por lo que recurría a consumir fuertes dosis de fármacos y alcohol. En el mes de agosto, Marilyn fue hospitalizada de urgencia en Los Ángeles durante 10 días. Los periódicos informaron que la actriz estaba cerca de la muerte, pero no revelaron las causas de su internamiento. Tras su ingreso hospitalario, Monroe regresó a Nevada y terminó de filmar la película. En noviembre, la actriz y su esposo regresaron separados a Nueva York, y ella se refugió en casa de Lee Strasberg. The Misfits fue mal recibida por los críticos, pero la actuación de Marilyn Monroe, al igual que la de Gable, recibió críticas muy positivas. En una entrevista, Huston dijo: Marilyn excavó dentro de sus propias experiencias personales para sacar a la superficie algo único y extraordinario. No tenía técnica de actuación, era todo verdad, era solo ella. Durante los meses siguientes, la adicción de Monroe a los fármacos y al alcohol la llevaron nuevamente al borde de la muerte. El 20 de enero de 1961 se divorció de Miller. En el mes de febrero, ingresó a la clínica psiquiátrica Payne, experiencia que ella misma describió como una pesadilla. Después, logró comunicarse con Joe DiMaggio, su segundo marido, quien hizo que la trasladaran del psiquiátrico a un hospital. Su delicado estado de salud le impidió trabajar el resto del año. En 1962, Monroe regresó a la actuación y protagonizó junto a Dean Martin la película Something Got to Give. En el momento de comenzar el rodaje, la actriz estaba muy delicada de salud, con sinusitis, bronquitis y síntomas cada vez más marcados de inseguridad. La 20th Century Fox confiaba en este proyecto para sanear su economía, ya que la empresa amenazaba con quebrar, debido a los desmesurados gastos que le generó la película Cleopatra. El 19 de mayo del mismo año tuvo lugar en Nueva York la gala de celebración del cumpleaños del entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, en la que Monroe le cantó el Happy Birthday, Mr. President. Para acudir a esta gala, la actriz se ausentó durante 7 días del rodaje, a pesar de que el estudio le exigió que se quedara para cumplir con su contrato. Monroe retornó después al rodaje de Something Got to Give y filmó las escenas en las que se mostraba desnuda en una piscina. Estas imágenes aparecieron en la portada de la revista Life, tras lo cual comentó que quería sacar a Elizabeth Taylor de las portadas de las revistas. Por sus retrasos y repentinas ausencias del rodaje fue despedida. La Fox intentó terminar la película sustituyendo a Marilyn por otra actriz, pero Dean Martin se opuso, y la productora tuvo que readmitirla. En junio del mismo año, realizó su última y más recordada sesión fotográfica titulada póstumamente The Last Sighting, programada originalmente por la revista estadounidense Vogue
y retratada por el fotógrafo Bernard Stern. Después de que la readmitieran, Monroe retomó las negociaciones con la productora para discutir su futuro profesional. El estudio tenía pensado para ella retratar a Jean Harlow en una película biográfica, que sería protagonizada posteriormente por Carroll Baker. También quería que Marilyn actuara en las comedias Hermana Dulce, What a Way to Go, ambas protagonizadas finalmente por Shirley MacLaine, y Kiss Me Stupid por Kim Novak. El acuerdo al que llegaron estableció que recibiría $1 millón por película y que tenía la libertad de elegir director y coprotagonistas. El 5 de agosto de 1962, a las 4:55 de la madrugada, el jefe del Departamento Policial de Los Ángeles, Jack Clemons, recibió una llamada inquietante. Su interlocutor era el Dr. Grinson, psiquiatra de Marilyn Monroe, y el mensaje era claro: la actriz había muerto. Clemons fue el primero en llegar al lugar y advirtió una serie de incongruencias en los testimonios de los dos médicos y el ama de llaves, que se mostraban muy nerviosos y se habían retrasado sospechosamente en avisar a las autoridades. La escena de la muerte parecía alterada. Las sábanas estaban cambiadas y limpias y el cuerpo había sido movido. Clemons notó que, a esa hora, la señorita Murray estaba lavando ropa, lo que le causó gran sorpresa. Las lividideces del cadáver no coincidían con la postura antinatural en la que yacía el cuerpo. Al principio, tampoco había agua, ni jarra, ni vaso, ni con qué hubiera podido ingerir las pastillas. Hecho que el oficial de la policía hizo notar a los médicos. Más tarde, en la escena aparecería muy oportunamente un vaso con la llegada de otros policías y forenses. La autopsia reveló que había fallecido por una sobredosis de barbitúricos. El informe calificó la causa de la muerte como un probable suicidio. Por falta de pruebas, muchos creen que fue asesinada. Sus médicos, Grinson y Engelberg, le recetaban diversos barbitúricos que pudieron acumularse en su organismo hasta alcanzar niveles peligrosos para la vida. Se cree que Marilyn falleció bastantes horas antes de que se diera aviso a las autoridades, y que su habitación había sido manipulada y organizada convenientemente antes de la llamada telefónica. La hipótesis del suicidio distraería la atención sobre la posible responsabilidad de sus médicos personales en la muerte y los salvaría de cualquier imputación penal. Eunice Murray, su ama de llaves, quien fue recomendada por el Dr. Grinson para trabajar con Marilyn, fue entrevistada 23 años después y confirmó que aquella noche no conseguía dormir. Según su versión, se levantó y observó que las luces de la habitación de Monroe estaban encendidas. Se encontró con la puerta cerrada con llave por dentro, por lo que tuvo que salir de la casa para observar por la ventana de la habitación a la mujer, desnuda y sin vida sobre la cama. De inmediato telefonó al Dr. Grinson, que llegaría en compañía de Engelberg hacia la medianoche o el inicio de la madrugada. Lo que hicieron los médicos y el ama de llaves horas antes de avisar a la policía se desconoce. Según Grinson, estuvieron tratando de dar aviso primero a la Fox. 3 días después de la muerte de Marilyn, Joe DiMaggio, su segundo esposo, celebró el funeral en privado y con la sola presencia de familiares y amigos cercanos. No puedo decirle adiós a Marilyn. Nunca le gustaba decir adiós. Pero, adoptando su particular manera de cambiar las cosas para así poder enfrentarse a la realidad, diré hasta la vista, porque todos visitaremos algún día el país hacia donde ella ha partido. Esto lo dijo Lee Strasberg, actor y amigo de Marilyn Monroe. La histrión fue sepultada en una cripta del cementerio Westwood Village Memorial Park, ubicado en Westwood Village, en Los Ángeles, California. Marilyn tenía varias facetas muy marcadas en su personalidad. Era una mujer que prodigaba una gran feminidad y vulnerabilidad, clamor y seducción muy estudiados, muy consciente de sus dones y muy atractiva sexualmente. En la sociedad de su época, a veces la gente pensaba que era menos inteligente de lo que era realmente. Para ella era muy importante lo que opinaban las personas más cercanas. Desarrolló una personalidad neurótica y depresiva, obsesiva que revelaba carencias de afecto en su niñez y primera juventud que afectaban a su trabajo en el plató. Llegaba tarde a los rodajes,
manifestaba ataques de pánico o bien conductas impulsivas súbitas. De entre los premios que Marilyn Monroe estuvo nominada o ganadora fue en 1957 por la película Bus Stop, ahí nominada en los premios Globos de Oro. También en 1960 fue ganadora como mejor actriz con Sunlight y Hot, y en 1962 fue nominada y ganadora como actriz favorita de los Globos de Oro. También fue ganadora por la película El Príncipe y la Corista de 1958 del premio David de Donatello, y fue nominada en 2 ocasiones al premio BAFTA por The Seven Year Itch y El Príncipe y la Corista, 1958 y 1959 respectivamente. Artistas plásticos han representado a Marilyn Monroe en muchas obras. William de Kooning, en su obra Marilyn Monroe, un óleo sobre lienzo de 1954. James Keel, Marilyn Triptych, un óleo sobre lienzo de 1962. James Rosenquist, Marilyn Monroe, óleo sobre lienzo de 1962. Mimo Rotella, Marilyn Monroe, de collage de 1962. Wolf Bostel, Marilyn Monroe, de collage de 1962. Andy Warhol, Marilyn Diptych, serigrafía sobre lienzo de 1962. Richard Hamilton, My Marilyn, fotos y óleos sobre lienzo de 1966. Salvador Dalí, Mao Monroe, óleo sobre polimetilmetacrilato de 1967. Robert Rauschenberg, Test Stone número 1, una litografía sobre papel de 1967. Richard Liebner, Marilyn Was Here, 17 litografías de 1970. Mel Ramos, Peekaboo Marilyn, una litografía hecha en 2002. Y Gina Lollobrigida, My Friend Marilyn Monroe, una escultura de 2003. La actriz era muy buena, obviamente considerada todo un símbolo sexual entre los años 50 y 60. Desgraciadamente también en una época turbulenta en la política de los Estados Unidos, muere ella en agosto de 1962. Muere unos meses antes de que también falleciera John F. Kennedy en Dallas, en 1963. Se cree que tenía amoríos con Kennedy y sabía de los planes de Kennedy para pues aliarse de cierta forma con los comunistas o con la Unión Soviética, cosa que era hiper mal vista en ese momento en los Estados Unidos. Entonces, como ella sabía demasiado, dice la teoría de las conspirativas que Marilyn pues fue asesinada por los anticomunistas o por los anti-Kennedys. Y otra teoría de la conspiración dice que Marilyn estaba embarazada del propio Kennedy, cosa que no se ha comprobado hasta el momento. Como pueden ver, Marilyn, a pesar de la proyección de ser una persona muy liberal sexualmente hablando, una bombshell, como se les decía en ese momento, pues estaba llena de muchos traumas. La violación, uno de los traumas muy clásicos en los artistas, la violación por parte de algunos familiares o cercanos en la etapa infantil la marcó, y luego la falta de su madre y la falta de hogar fijo, pues todo eso marcó la vida de Marilyn
en el momento que ella tuvo la fama, obviamente el acceso a las drogas, al alcohol, pues obviamente terminó por quitarse la vida de algún modo, ¿no? Desgraciadamente, el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si Marilyn hubiera seguido viva? Hoy la tendríamos como una gran diva del cine. Pero pues, y de hecho, si estuviera viva, ella nació en 1928, por lo tanto, en este momento tendría aproximadamente 93 años. Hay que recordar que Bette Davis murió hace unos 4 o 5 años, si no mal recuerdo, y murió a la edad de ciento y cacho de años. Imagínense, ¿no? La diva del cine negro, en blanco y negro. Y bueno, pues esa es la triste y desgraciada historia de una de las chicas de los sueños húmedos de los hombres de aquellas épocas. Marilyn Monroe, como todo, pues también trágica, es la muerte de todas las personas, pero cuando se trata de una persona conocida, pega más. Y yo creo que ese tipo de circunstancias que pasan las figuras públicas eh, deberían de ser utilizadas como aprendizaje para las o los que somos de a pie, ¿no? Los que no tenemos esa fama. Porque si bien es cierto que la fama deslumbra, también hay quienes tienen fama y no se han deslumbrado y se han recuperado. Un ejemplo es Robert Downey Jr., tuvo una época terrible, incluso pisó la cárcel, y hoy día es uno de los actores mejor cotizados en Hollywood. Y en fin, pues esa es la historia de Marilyn Monroe. No hay películas biográficas, no, en la investigación que realicé, pues no hay una explicación como tal del por qué nadie se ha atrevido a hacer una película biográfica, lo que refuerza, por supuesto, las teorías de la conspiración en torno a esta figura. Y bien, pues llegamos al final de este nuevo episodio de Quique Cinéfilo. Les pido de favor que me sigan en mis redes sociales, que opinen, que opinen qué temas quieren que tratemos en este espacio. Para el próximo capítulo, el 24, planeaba yo que fuera el último, pero por cuestiones de logística no va a ser el último, va a ser el último el 25, el 24 lo voy a hacer con el tema de, ya hablamos de las series que se convirtieron en películas, ahora de las caricaturas que se convirtieron en películas. Live action, ¿no? Y cuáles han sido las mejores, por supuesto. Entonces los invito para que me sigan a través de mis redes sociales y me vean y me escuchen la próxima semana con este tema también interesante. Les saluda Quique Cinéfilo, en este podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta entonces.